Apenas estaba amaneciendo el 1 de octubre de 1974, cuando Daniel Walker y su acompañante decidieron estacionarse al borde de la carretera para descansar un poco. Danny, de 22 años, había pasado hasta la noche anterior unas vacaciones con su familia en Santa Ana, en el estado de California, desde donde salió su camioneta van hacia Denver, en donde vivía la noche del 30 de septiembre. Una parte del camino, Danny lo hizo solo, sin mayor inconveniente. No era la primera vez que hacía un recorrido tan largo con su vehículo. Sin embargo, tampoco era extraño que se detuviera para dejar subir a personas que hacían autostop en la carretera. En esta ocasión se trató de un chico de unos años menor que él, al que encontró en el Cajón Pass, cerca de la Interestatal número 15. El chico de tan solo 18 años buscaba quien lo pudiera llevar a Texas, y Danny se comprometió a hacerlo. Viajar con alguien más hizo más fácil que Daniel se mantuviera despierto toda la madrugada mientras conducía. Sin embargo, para cuando el sol comenzó a salir, estaba completamente exhausto, por lo que propuso detenerse a descansar, lo que su acompañante aceptó. Faltaba poco más para las 6 de la madrugada cuando Danny estacionó su auto en uno de los costados de la ruta interestatal número 40, a unos 95 kilómetros de Needles, una ciudad de California. Ninguno de los dos jóvenes imaginó lo que iba a suceder tan solo unos minutos después. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Apenas se habían hecho las 6 de la mañana, cuando el chico de 18 años que Danny había levantado en la carretera se despertó debido a fuertes estruendos. Fue después de unos cuantos segundos que entendió que alguien los estaba disparando. Completamente confundido y en estado de pánico, el joven se las arregló para salir de la camioneta y correr directamente hacia el desierto, donde buscó refugio de impactos de bala que continuaron golpeando al vehículo durante un par de minutos antes de detenerse. Después de asegurarse que el tirador no seguía allí, el joven volvió tras sus pasos deseando encontrarse con Danny sano y salvo, pero lamentablemente ese no fue el caso. Daniel Walker no había sido tan rápido y había sido gravemente herido en varios lugares de su cuerpo. Todavía en pánico, sin entender realmente lo que había pasado, su acompañante de viaje buscó ayuda de forma desesperada. El problema era que a esa hora de la mañana la ruta estaba prácticamente vacía, por lo que cada vez más nervioso debió caminar una distancia considerable antes de encontrarse con un motociclista al que le hizo señas para que se detuviera. Ante el estado de nervios del joven, no solo el motociclista se detuvo, sino también varios otros vehículos que pasaban. Juntos lograron tranquilizar al menos un poco al chico y pedirle que los guiara hasta donde Danny agonizaba. La ayuda médica no demoró en hacerse presente. Trasladó a ambos al hospital muy cercano, mientras se alertaba de lo sucedido al Departamento de Policía del Condado de San Bernardino, que rápidamente se hizo cargo del caso. Lamentablemente, Daniel no logró sobrevivir al ataque a diferencia de su compañero de viaje, y únicamente había sido rozado por las balas. Las heridas de Danny eran fatales y los médicos no fueron capaces de ayudarle. La noticia fue devastadora para su familia y entorno, quienes describieron a su ser querido como una persona genuinamente noble y buena, pero también aterró a la población en general. La policía rápidamente había descartado que Daniel hubiese sido el objetivo de ese ataque. No había motivos para que nadie deseara hacerle daño, por lo que su muerte parecía haber sido resultado de un ataque al azar. Y esa idea generó durante una buena cantidad de tiempo pánico entre todos los estadounidenses, que comenzaron a evitar conducir solos por la carretera, pensando siempre en cómo Danny había perdido la vida a manos de un tirador que lo había elegido sin motivo claro. Entre las hipótesis que los detectives manejaron estuvo la del robo, ya que del vehículo habían desaparecido los $80 en efectivo que Danny tenía con él y unos $600 en cheques que tenía su acompañante. Pese a esto, el tirador no se había llevado el sistema de audio del vehículo ni ninguna de las pertenencias que tanto Danny como su pasajero tenían en la parte trasera de la camioneta. Tomó una motocicleta que pertenecía al dueño del vehículo, por lo que esta teoría fue perdiendo fuerza. En la escena del crimen no había rastros claros de él o los asesinos, por lo que los detectives dependían únicamente del testimonio del joven que acompañaba a la víctima. A este lo habían interrogado el mismo día de los hechos, pero su estado de nervios era tal que el chico no pudo brindarles ningún tipo de información útil, por lo que decidieron dejar de pasar unos días antes de volver a entrevistarlo, esperando que, estando un poco más tranquilo, su memoria funcionara mejor. Y así fue. En una segunda entrevista con la policía, el joven de 18 años recordó cómo desde su escondite pudo ver a dos hombres de piel blanca irse a la escena de una camioneta dorada. Rápidamente la policía comunicó esto a las autoridades de los lugares más cercanos, ordenando que cualquier camioneta con esas características que se viera en Nevada, Arizona u otras ciudades fuera detenida por la policía local e interceptada.
De forma paralela, la policía divulgó la información de lo que había sucedido en medios de comunicación, buscando así la colaboración de cualquier persona que pudiera haberse cruzado con los sospechosos o pudiera saber algún dato relevante para la investigación. Fue gracias a este pedido de ayuda a la comunidad que un repartidor se hizo presente en la estación de policía. El hombre declaró que un poco antes de las 6 de la mañana del 1 de octubre había visto cómo dos hombres intentaban desenterrar su camioneta abandonada de la arena donde había quedado estancada. Narró que esos dos hombres les habían saludado con la mano y aquello lo hizo acercarse para ofrecerles ayuda. Mientras los tres intentaban liberar el vehículo, uno de los hombres le contó al repartidor que se dirigía a Indiana, además de mostrarle un arma de fuego, la que según dijeron llevaban para practicar tiro cuando se detenían a estirar las piernas. El repartidor los ayudó a liberar la camioneta y se negó a aceptar el dinero por ellos, volviendo a su trabajo. Dado que era la única pista que tenían, la policía no dudó en buscar por los sospechosos en Indiana, y si bien esto les permitió llegar a otras pistas, todas ellas probaron no conducir a ningún lado. El caso simplemente parecía ser imposible de resolver. Pese a los intentos de los oficiales, la investigación llegó a un punto muerto poco después. Durante los siguientes años, en varias ocasiones, la policía volvió a abrir la investigación publicando la poca información que se había obtenido. Sin embargo, no hubo mayores avances en el caso. Pasaron prácticamente 50 años, cuando los detectives de San Bernardino dieron a conocer que habían resuelto el enigmático caso de Danny Walker, el 15 de noviembre de 2023. El equipo de detectives de Casos Fríos dieron a conocer que habían logrado descifrar el misterio. Gracias a información clave que habían obtenido su investigación junto al condado de Ada, pudieron determinar que la muerte de Danny estaba relacionada con Thomas Eugene Craig. Según las autoridades, dejaron saber que el homicida había compartido en varias ocasiones con personas diferentes la anécdota de cómo había acabado con la vida de un joven en la carretera interestatal 40. Craig no era un hombre desconocido para la policía. De hecho, el hombre fue detenido en 1974 por haber asesinado a 5 personas en 3 estados diferentes, por lo que se le sentenció a cadena perpetua. En 1981, Thomas acabó con la vida de David Jensen, de 22 años, un compañero de celda que golpeó hasta matarlo, por el que se le sentenció a pena de muerte en Idaho. En varias ocasiones, Craig confesó haber acabado con la vida de por lo menos otras 42 personas, por lo que nadie le sorprendió que hubiese sido él quien había estado tras la muerte de Danny. Craig admitió ser el culpable y debido a esto se le añadió una segunda pena de muerte. Se le intentó llevar a cabo a inicios de este año. Durante esa ocasión, se siguió todo el proceso para proporcionarle la inyección letal. Sin embargo, el enfermero responsable de hacerlo no logró encontrar una vena en buen estado para inyectarlo, y tras varios intentos, se decidió suspender el intento. Hoy por hoy, Thomas Craig es el recluso que más tiempo lleva en la prisión de Idaho, estando más de 50 años encerrado. El 29 de marzo de 2006, la policía de Fort Wayne, Indiana, recibió la llamada desesperada de Dan Parrish. El hombre y su esposa se habían dirigido a la casa de Rob, su hermano, después de que éste faltara a su trabajo e ignorara completamente sus intentos de comunicarse con él por su celular o teléfono de la casa. Preocupados por este comportamiento, Danny había decidido ir a la casa de su hermano para encontrarse con una imagen que marcaría el resto de su vida. Sentado en el inodoro, con la ropa puesta, estaba su hermano sin vida. Claramente alguien le había disparado porque la pared de azulejos tras él estaba llena de su sangre, al igual que el gabinete de madera ubicado frente a él. Cuando la policía llegó a la escena, ya no había nada que hacer por Rob. Fue declarado muerto en ese mismo momento mientras se iniciaba la investigación alrededor de lo que había pasado. Un análisis rápido del cuerpo dejó saber a la policía que alguien le había disparado 2 veces al hombre. Uno de los impactos había entrado justo por el lado de su oreja izquierda y tenía un orificio de salida justo arriba de su cabeza, al inicio de su frente, mientras que el segundo impacto había sido en la parte superior de uno de sus brazos, teniendo también orificio de entrada y salida, por lo que los oficiales de policía se dispusieron a buscar los proyectiles en la escena. Uno de los casquillos fue encontrado en el piso, justo enfrente al inodoro, muy cerca a la mano izquierda de la víctima. Otra de las balas fue hallada en la esquina oeste de la habitación, al lado de la bañera, mientras un tercer proyectil se descubrió sobre el lavabo del baño. Todas las balas encontradas correspondían a la misma marca, Wesson, y todos ellos eran de calibre 40, lo que sirvió para determinar que los 3 disparos habían sido de la misma arma y por lo tanto, lo más seguro es que hubiese sido obra de una misma persona. La puerta de la vivienda tampoco había sido forzada, lo que daba a entender que voluntariamente Rob había abierto la puerta de su hogar a quien después acabaría con su vida. Es decir,
Había muchísimas posibilidades de que el homicida fuese una persona conocida para la víctima. La búsqueda de la policía no se limitó únicamente al baño, sino que revisaron también todo el hogar de la víctima, lo que les permitió descubrir el secreto que la familia Robert ni siquiera se imaginaba. Escondida tras una pared falsa en su sótano, había una plantación ilegal de marihuana que sorprendió a todo su entorno familiar, que lo consideraba un hombre tranquilo que se dedicaba a trabajar en las obras como peón. Este pequeño secreto que Rob tenía tan bien escondido fue interpretado por la policía como un posible motivo tras el homicidio del hombre. Mientras los investigadores intentaban discernir si la víctima era un ávido cultivador o directamente un traficante de drogas, ese mismo día una persona se presentó a la comisaría con una cartera de cuero negra que había hallado en el estacionamiento de la iglesia Harlan. Al abrir, la misma persona que la encontró vio varios documentos en nombre de Robert Parrish y decidió llevarla a la estación de policía por si el hombre intentaba buscarla. Lo que no se imaginaba es que había encontrado evidencia de un homicidio. Pese a este descubrimiento, la verdad es que no hubo mayores avances en la investigación. Nadie quería admitir si conocía los negocios ilegales de la víctima y mucho menos si le compraban a él drogas. La policía tampoco había logrado recoger de la casa de Robert y sus alrededores alguna pieza de evidencia certera que los llevara hasta el responsable de su muerte. Tuvieron que pasar 2 años para que una persona se atreviera a contar un poco de lo que sabía. De manera anónima, alguien le sugirió a los oficiales buscar por Q, un hombre que describió de ascendencia latina o hispana que provenía de Texas. Según lo que los informantes dejaron saber, habían escuchado que la propia boca de Q, como este se jactaba de ser exitoso ladrón de casas e incluso un homicida, contando anécdotas de cómo había logrado acabar con la vida de un hombre sin que la policía lo atrapara. La pista anónima rápidamente se volvió el centro de investigación. Era esencial descubrir cuál era la verdadera identidad de Q y así poder dar con su paradero. En un intento de llegar a él, entrevistaron a varias personas del entorno más turbio de la ciudad, adictos, vendedores de drogas, traficantes y demás, hasta dar con otra persona dispuesta a ayudarlos. Este nuevo testigo dijo haber conocido a Q unas semanas después de que Robert hubiese sido asesinado. Él y uno de sus amigos estaban en el departamento del sospechoso, ubicado en la calle South Lafayette, cuando el dueño de la casa abrió uno de los armarios de la cocina para mostrarles 2 plantas de marihuana que había robado de una casa en la calle Florida, donde casualmente Robert Scott Parrish vivía. Pero eso no fue todo. Según este testimonio, Q había dado detalles del robo, como por ejemplo, que al entrar a la vivienda se encontró con que el dueño estaba dentro. Tras perseguirlo hasta el baño, notó que el hombre había sacado un arma, por lo que se apresuró a dispararle en la frente antes de que fuera al revés. Agregó también que el sótano del hombre estaba lleno de plantas de marihuana, pero que solo tomó 2 y una pequeña bolsa con la hierba ya cultivada antes de irse, lo que coincidía exactamente con lo que la policía había hallado en la casa de la víctima. Por último, el testigo añadió que había visto a Q llevar un arma de 40 milímetros, justo a la que se había utilizado para dispararle a Robert Parrish. La policía, más que nunca, necesitaba determinar quién era Q. Para hacerlo, primero localizaron al primer informante y lo interrogaron 2 veces. En la segunda entrevista, el hombre dio a conocer la identidad real tras el apodo de Q. Se trataba de Derrick Rodney Johnson. Teniendo su nombre y pudiendo acceder a sus fotografías, los detectives volvieron a interrogar el gesto número 2, quien confirmó efectivamente que Johnson había sido conocido como Q. Debían ahora encontrar el rastro de Derrick, es decir, dónde estaba, y esto no fue para nada sencillo. Johnson era buscado por cometer diferentes crímenes y fue arrestado en 2014, pudiendo los investigadores del caso tener una entrevista con él recién el 31 de julio de ese año. Durante esa ocasión, el criminal admitió conocer al primer testigo y al propio Robert, ya que según Johnson, los 3 trabajaban juntos en distintas obras de construcción. Además, añadió que solía comprarle a Rob marihuana, primero a través del primer testimonio y después finalmente solo. En esa misma entrevista, Johnson dijo haber tenido en ese momento un arma calibre 40 durante la misma época en la que Parrish fue asesinado. Sin embargo, dijo no tener nada que ver con su muerte. Casi un año después, el 1 de julio de 2015, los detectives recibieron una carta de Johnson en la que decía que Robert Scott Parrish había sido ejecutado por la pandilla a la que él pertenecía, Northern Vatos Locos, ya que estaba robando marihuana y dinero suyo. Según Q, Rob había sido ejecutado por la pandilla y él sabía exactamente quién lo había hecho, pero no podía decirlo por los códigos de silencio de la organización. Incluso llegó a decir que la muerte de Parrish había sido su culpa porque había sido él quien notó que estaba robando.
Además agregó que el homicida le había mostrado fotos de la escena del crimen y que había sido por orden de este, que Rob había sido sentado en el inodoro después de que le dispararan. Por último, también dijo que él había estado esperando por el homicida que fuera a la casa de Robert. Johnson mantuvo su historia durante varias entrevistas en los siguientes años, hasta que el año pasado, cuando en 2023 el detective Brian Martin y su colega Darren Strayer decidieron volver a reabrir el caso e interrogar a los testigos, obtuvieron un nuevo testimonio. En este nuevo testigo dijo conocer a Q desde varios años antes de los hechos. Sabía a lo que Johnson se dedicaba y recordó durante cómo mucho después del robo, en el año 2006, el hombre comenzó a actuar de manera sumamente extraña. Estaba muy nervioso y asustado. Tras un rato, Johnson confesó lo que había pasado. Cuando en diciembre del año pasado el sospechoso volvió a ser interrogado por los detectives, volvió a negar todo que ver, incluido la carta que le había escrito en 2015, negando haber tenido alguna vez un arma de calibre 40. Sin embargo, ese pequeño desliz fue el que permitió acusar a Johnson de los homicidios, ya que él mismo había admitido años atrás tener un arma de esas características y conocer a la víctima. Hoy por hoy, Q tiene 39 años y está en prisión por sus otros crímenes, pero enfrenta un nuevo juicio por haber acabado con la vida de Robert Parrish. El 13 de junio de 1993, el conserje de un edificio de apartamentos ubicado al sur de Minneapolis debió contestar a la llamada de uno de los propietarios. Según lo que le comentó ese vecino, desde el apartamento ubicado sobre el suyo había una filtración de agua constante, y si bien había intentado hablar con la persona que vivía en ese apartamento, no había tenido ninguna respuesta. Cumpliendo con su deber como conserje, este prometió hacerse cargo de la situación y se dirigió hasta el apartamento donde sabía que la inquilina no vivía todo el tiempo. Suponiendo que la mujer de 35 años simplemente no estaba allí, usó la llave en su poder para entrar y averiguar si la pérdida provenía de alguna cañería rota. Lo que vio, sin embargo, no tenía nada que ver con la rotura o filtración de la red de cañería, sino con algo mucho más macabro: la muerte de la inquilina. Apenas al haber entrado al departamento, el conserje se encontró con las manchas de sangre que iban desde la sala de estar hasta el dormitorio, donde el rastro de sangre era todavía mayor. Espantado por la escena, el hombre a cargo del mantenimiento del edificio notó cómo la regadera estaba abierta. Al dirigirse al baño, se encontró con el cuerpo de la inquilina en el piso de la ducha. A su alrededor, todo estaba lleno de sangre, y era claro que la mujer había sido brutalmente atacada, por lo que rápidamente llamó a la policía. La mujer era Jean Childs, aunque su entorno era conocida como Janie, especialmente por sus clientes, a los que atendía ese mismo apartamento. La atractiva mujer se dedicaba al trabajo sexual desde hacía ya un tiempo, por lo que tomaba todas las precauciones necesarias. No llevaba a sus clientes a su verdadero apartamento, sino que para ello rentaba aquel otro lugar. Pero esta única medida claramente no fue suficiente para garantizar su seguridad. La profesión de Janie no pasó desapercibida para los investigadores, quienes rápidamente consideraron que el responsable podía haber sido uno de sus clientes. Sin embargo, aquello no hacía la investigación más sencilla. Como era de esperarse, la víctima no tenía una agenda con el contacto de sus clientes recurrentes, y tampoco era lógico pensar que quienes lo dijeran abiertamente contrataban los servicios de una trabajadora sexual. Encontrar a sus clientes y específicamente con quien había estado la noche anterior parecía ser un trabajo imposible, por el que la población en general no parecía estar interesada en participar. Al tratarse de una persona considerada marginal, la noticia no tuvo tanta repercusión como esperada por la policía. La gente no parecía sentirse especialmente horrorizada por la forma horrible en la que había acabado con la vida de Janie. Incluso cuando las autoridades dieron a conocer los detalles más impactantes del crimen, como que la chica había sido apuñalada más de 65 veces, centrándose la mayoría de sus heridas en la zona del pecho, el cuello y los brazos. No quedaban dudas de que el crimen había sido cometido con muchísimo odio, pero lamentablemente eso tampoco ayudaba a determinar quién había sido el responsable de hacerlo. De la escena en la que habían ocurrido los hechos, las autoridades especializadas de la policía pudieron recoger diferentes piezas de evidencia. Junto al cuerpo, por ejemplo, descubrieron una huella que, dado el tamaño y el diseño de la suela, determinaron que se trataba de un hombre. Información que se confirmó cuando encontraron rastros biológicos masculinos en otras partes del baño, como por ejemplo en una de las toallas de mano junto al lavabo y el grifo del mismo. Aunque eso no fue todo, la autopsia que se realizó al cuerpo de la víctima permitió recoger una muestra de semen que, al ser comparada con los demás restos biológicos hallados, permitieron confirmar que el mismo hombre que había dejado su ADN en el baño había sido quien Jean había tenido relaciones. Es decir,
El último hombre que la víctima había tenido relaciones había sido su homicida. Emocionados por este descubrimiento no menor, la Policía Técnica de Minneapolis se dispuso a reabrir el perfil genético del sospechoso en las diferentes bases de datos gubernamentales y nacionales con la esperanza de lograr una coincidencia, lo que lamentablemente no sucedió. Para la década de los 90, los registros de ADN que existían a nivel nacional eran únicamente las de aquellas personas que tenían un historial criminal y evidentemente el sospechoso principal del caso no parecía tener hasta ese momento un registro criminal, por lo que se hubiesen tomado sus huellas u otras muestras de perfil genético. Sin poder velarse de esa herramienta, los detectives intentaron rastrear las conexiones de Gianni en el mundo del trabajo sexual. Hablaron con sus colegas e incluso con algún cliente que aceptó haber contratado sus servicios. Pese a las horas y horas de entrevista, nadie fue capaz de proporcionar la información que fuese de utilidad para la policía. Después de todo, nadie recordaba que Gianni les hubiese comentado sobre si alguien fue capaz de hacerlo. Habiendo ya seguido todas las líneas de investigación posibles, sin lograr llegar al responsable del crimen, naturalmente, la investigación comenzó a enfriarse hasta quedar olvidada. Durante más de 30 años, el caso quedó olvidado en los archivos de la policía de Minneapolis, hasta que en 2015 fue asignado a una serie de detectives. Sin embargo, la pista permitió resolver el caso no apareció hasta varios años después, en 2019, cuando se decidió volver a analizar las muestras obtenidas de la escena del crimen. Con la ayuda de las nuevas tecnologías, expertos del laboratorio forense policial pudieron acortar la lista de sospechosos a 2. Uno de ellos era Jerry Arnold Weston, con quien los detectives se pusieron en contacto de inmediato. Jerry era un hombre de 52 años que vivía con su esposa y 2 hijos en la ciudad de Ysanti. Fue citado a declarar en la estación de policía del norte del estado. Sin embargo, negó rotundamente tener algo que ver con lo que había sucedido. Dijo no haber conocido nunca en su vida a alguien que se llamara Gianni, y mucho menos haber tenido relaciones íntimas con ella, por lo que dijo encontrarse muy sorprendido con el hecho de que hubiesen encontrado su ADN en ella. Pese a afirmar con total seguridad que no tenía nada que ver con lo que había pasado con Jerry, a diferencia de otros sospechosos, se negó a darles muestras de su ADN para demostrar su inocencia, lo que obviamente solo hizo que los detectives desconfiaran todavía más de él. Sin la posibilidad de obligarlo a darles una muestra de ADN para comparar su hallada con el cuerpo de Gianni, los detectives debieron buscar otra solución y la verdad es que tuvieron que ser bastante creativos. Durante varias semanas, oficiales de policía fueron designados a seguir al sospechoso en estado de incógnito o civil para poder conseguir cualquier elemento que tuviese un rastro de su saliva. Desesperados por obtener esa muestra, los oficiales incluso llegaron a pasar horas revisando la basura de la casa de Jerry. Pero este demostró estar cuidándose de no descartar nada de lo que pudieran extraer su ADN. En la bolsa de residuos de su casa no habían botellas ni servilletas o cualquier otro objeto que pudiera conseguir tan deseada muestra. Para suerte de la policía y desgracia de Jerry, después de varias semanas, el hombre comenzó a relajarse, pensando que la policía ya no le seguía vigilando de cerca. Compró entradas para ver a su equipo de hockey. Mientras miraba el juego, Jerry ordenó un perrito caliente o hot dog, con el que le dieron un par de servilletas, para que pudiera usar si las necesitaba. Jerry acabó con su perrito caliente y tiró las servilletas sin pensar que un par de agentes policiales lo habían seguido hasta el partido, quienes por supuesto de forma veloz y disimulada, sin llamar la atención de los presentes pero sobre todo de Jerry, tomaron la servilleta del contenedor de basura para analizarla. Los rastros obtenidos de ese trozo de papel usado fueron más que suficientes para que los expertos del laboratorio forense pudieran extraer un perfil genético de Jerry y pudieran comparar el mismo con el que se había encontrado décadas antes en el apartamento de Gianni y en ella misma. Fueron necesarios una enorme cantidad de rigurosos análisis antes de llegar a una conclusión con la que no cabía dudas. El ADN de Jerry Weston coincidía prácticamente en su totalidad con el encontrado en el cuerpo de la víctima, pero eso no era lo único que la policía tenía para demostrar su culpabilidad. Durante aquellas semanas no solo habían estado siguiéndolo de cerca, sino también estudiando y analizando su vida, poniendo especial atención en su pasado. Una investigación más profunda sobre Jerry y los lugares que había vivido dejó saber a los detectives que entre 1991 y 1993, el sospechoso había estado viviendo en el sur de Minneapolis, donde había ocurrido el crimen de Gianni. También se descubrió que en el año 2016, como en su juventud, Jerry había tenido roces con la ley por acusar a mujeres en la calle y ser violento con sus exparejas. De pronto, el respetable hombre de familia dejaba ver una realidad mucho más perversa. Con toda esa evidencia en su contra, Jerry fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. El juicio se celebró un par de años después, en agosto de 2022.
Y en el mismo, en su defensa, intentó argumentar que la evidencia no era suficiente para acusarlo, ya que nunca se había encontrado con el arma homicida, por lo que no podía confirmarse que Jerry la hubiera empleado contra la víctima. Otro de sus argumentos tuvo que ver con el supuesto hallazgo del cabello de la mano de Jani. El mechón de cabello encontrado pertenecía, según el abogado del acusado, a un vecino del edificio de la mujer. Con esto, la defensa de Jerry pretendía dirigir las sospechas a ese hombre, pero la estrategia no tuvo el éxito esperado, ya que el 25 de ese mes el jurado lo encontró culpable. En Minneapolis, el crimen de homicidio tiene por estipulado la ley estatal siempre la misma condena: cadena perpetua para quien sea culpable de tal cargo, por lo que la sentencia de Jerry no sorprendió a nadie. El año pasado, Jerry y su equipo de abogados presentó la solicitud de apelación que tuvo lugar a principios de marzo de 2024. La defensa del acusado mantenía que no era justo que Jerry hubiese sido encontrado culpable del homicidio en primer grado y segundo grado, además de otros 6 cargos menores. La Corte de Apelación decidió darle la razón, quitando su condena por homicidio en segundo grado, pero ninguna de las otras. Lo que en realidad no cambió absolutamente nada de la situación actual. El hombre de ahora 58 años continúa teniendo una sentencia de cadena perpetua que le obliga a pasar por lo menos 30 años en prisión antes de poder solicitar la libertad condicional cuando éste ya esté en la tercera edad. Este es, sin lugar a dudas, el único caso que se resolvió gracias a una servilleta donde el culpable comió un hot dog. ¿Conoces algún otro caso que haya sido resuelto por la pista tan particular? ¿Cuál de ellos te sorprendió más? Si llegaste hasta aquí, no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.